Capítulo 1. ¿Por qué existe la gente? En la evolución, grupos altruistas y especies sacrificándose por un bien común son cuestionados. Cambiando el enfoque, centrados en una unidad fundamental, el gen. La idea de la continuidad del germen plasma, propuesta por Weismann, arroja luz sobre este concepto. Los genes, esos diminutos paquetes de información genética que transmiten la vida a través de las generaciones, se vuelven los verdaderos protagonistas de este drama evolutivo. Son viajeros atemporales, llevando consigo experiencias y adaptaciones heredadas de sus ancestros. Pero no hay espacio para el altruismo universal en esta danza evolutiva. Los genes compiten ferozmente por recursos y oportunidades, impulsados por un objetivo primordial: sobrevivir y replicarse. Es una batalla invisible, donde miles de millones de genes se enfrentan en una eterna lucha por la supremacía. Algunos genes son robustos, capaces de prosperar incluso en entornos difíciles. Otros requieren un entorno favorable para florecer. La selección natural actúa como un árbitro imparcial, favoreciendo a aquellos genes que mejor se adaptan al entorno y logran replicarse con éxito. Las mutaciones, cambios inesperados en la secuencia genética, introducen nuevas variantes a este juego evolutivo. Algunas son ventajosas, otras perjudiciales, pero añaden un elemento de incertidumbre constante a esta danza ancestral. La evolución se revela como una batalla sin cuartel donde los genes luchan por sobrevivir y perpetuar su legado. Los seres vivos, como nosotros mismos, somos meros vehículos para este eterno juego de supervivencia. Capítulo 2. Los replicadores. Imaginemos un mundo sin vida, un caldo primordial lleno de moléculas simples. En este escenario, nacen las primeras moléculas replicadoras, capaces de copiarse a sí mismas. No eran seres complejos como nosotros, sino unidades básicas de información genética. Estas moléculas se multiplican rápidamente, compitiendo por los componentes necesarios para su replicación. Las que logran ser más eficientes en la copia y sobreviven a esta competencia, se vuelven cada vez más abundantes. Este proceso es similar al concepto de selección natural, donde las variantes más exitosas se perpetúan. Pero hay algo crucial: estas copias no son perfectas, contienen errores. Estos errores pueden parecer negativos a primera vista, pero en realidad son la clave del progreso evolutivo. Los errores generan nuevas variantes, algunas con mejoras, otras con desventajas. La selección natural actúa sobre esta diversidad, favoreciendo las versiones que logran una mayor estabilidad, velocidad de replicación o precisión en la copia. Los mejores replicadores se propagan, mientras los menos exitosos desaparecen. Así, a lo largo del tiempo, este proceso de replicación con errores y selección natural dio lugar a moléculas cada vez más complejas y eficientes. Se formaron las primeras protocélulas, estructuras que protegían estas moléculas esenciales. Finalmente, el resultado de esta evolución molecular es nuestra propia existencia, pues somos herederos directos de estos primeros replicadores, los genes, que siguen dirigiendo nuestro destino. Capítulo 3. Las espirales inmortales. Si bien los individuos son los que viven y mueren, la verdadera unidad de la evolución es el gen. No hay conflicto entre esto y el reconocimiento de que la selección natural opera a nivel individual. Los botes ganan o pierden las carreras, pero lo que realmente importa a largo plazo es el cambio en la frecuencia de genes en el acervo génico. El sexo y el cruzamiento mantienen este acervo bien revuelto, como si fuera un caldo primordial donde los genes se mezclan y compiten. La evolución es simplemente el proceso por el cual algunos genes prosperan mientras que otros languidecen. Cuando intentemos explicar características como el altruismo, debemos preguntarnos: ¿qué impacto tiene esta característica en la frecuencia de genes en el acervo? El ADN, desde este punto de vista, no existe para construir cuerpos sino para sobrevivir. La cantidad aparentemente excesiva de ADN podría considerarse parásita o simplemente un pasajero inofensivo que se beneficia del sistema. Es como si los genes fueran pequeños estrategas, manipulando la maquinaria celular para asegurar su propia supervivencia. Incluso el sexo parece una estrategia genérica egoísta. Si el objetivo es maximizar la cantidad de copias propias, la reproducción asexual sería más eficiente. Sin embargo, desde la perspectiva de un gen que beneficia el entrecruzamiento,
esta estrategia puede ser ventajosa para perpetuarse. Recordad que las metáforas pueden ser útiles, pero siempre debemos traducirlas al lenguaje de los genes para evitar caer en simplificaciones demasiado simplistas. Capítulo 4. La máquina de genes. Las máquinas de supervivencia, desde sus inicios como simples receptáculos genéticos, han evolucionado hasta convertirse en intrincadas redes de células que se comportan como unidades individuales. Los genes, como arquitectos maestros, diseñan estos organismos, pero no los controlan de manera directa. En cambio, proporcionan las herramientas y las instrucciones necesarias para que los organismos construyan sus propios cerebros, los cuales, a su vez, guían el comportamiento. El cerebro, una compleja red de neuronas, funciona como una computadora biológica, procesando información sensorial y generando respuestas motoras. La selección natural ha favorecido aquellos cerebros capaces de predecir y responder eficazmente a las demandas. Sin embargo, esta capacidad de predicción no es infalible, y los organismos a menudo se enfrentan a situaciones inesperadas. En esencia, los genes son como programadores que escriben un código para una computadora biológica. Este código, sin embargo, no es estático, sino que se modifica constantemente a través de la evolución. A medida que el entorno cambia, los genes que confieren una ventaja adaptativa se vuelven más comunes, mientras que aquellos que son perjudiciales se eliminan. Las máquinas de supervivencia, en su afán por perpetuarse, han desarrollado intrincadas formas de comunicación. No solo sirven para coordinar acciones básicas como la búsqueda de alimento o la reproducción, sino que también son un campo de batalla evolutiva donde la verdad y la mentira se entrelazan. Los genes, como arquitectos maestros, moldean estas habilidades comunicativas. Al igual que un programador crea un código para una computadora, los genes establecen las bases para las señales y respuestas que un organismo puede emitir y recibir. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las abejas, donde genes específicos determinan comportamientos complejos como la danza que utilizan para indicar la ubicación de fuentes de alimento. Sin embargo, esta comunicación no siempre es honesta. La selección natural ha favorecido a aquellos individuos capaces de manipular a otros para obtener una ventaja, ya sea atrayendo a una pareja o engañando a un depredador. Las orquídeas que imitan la forma de las abejas para atraerlas y ser polinizadas, o las luciérnagas que emiten señales falsas para atraer y devorar a otros insectos, son ejemplos de este tipo de engaño. Capítulo 5. Agresión, la estabilidad y la máquina egoísta. Richard Dawkins explora la agresión entre individuos y cómo se relaciona con la teoría del gen egoísta. Dawkins argumenta que los organismos, vistos como máquinas de supervivencia programadas para proteger sus genes, pueden considerar a otros organismos, incluso de su misma especie, como competidores directos. Se discute cómo, aunque la agresión podría parecer ventajosa para eliminar competidores, el asesinato y el canibalismo son relativamente raros en la naturaleza. Esto se debe a los altos costos asociados con la agresión extrema, como la pérdida de energía, el riesgo de represalias y los daños físicos, lo que podría reducir las posibilidades de supervivencia y reproducción del atacante. El autor menciona que los enfrentamientos entre animales a menudo toman la forma de torneos simbólicos y controlados, donde las luchas suelen estar regidas por reglas que minimizan el daño letal. Estas interacciones han evolucionado como estrategias estables, donde matar al oponente no siempre es la mejor opción. Este comportamiento se explica en términos de estrategias evolutivamente estables, un concepto desarrollado por Maynard Smith, que señala que la estrategia que prevalece es aquella que no puede ser mejorada por una alternativa. Además, Dawkins introduce la idea de que la agresión dentro de una especie puede tener beneficios y desventajas, como favorecer a un competidor externo si uno elimina a un rival. Esta complejidad muestra que las interacciones agresivas están moduladas por el balance de costos y beneficios. Para los genes egoístas. Capítulo 6. Gen y parentesco. Un gen no solo existe dentro de un individuo, sino que también está distribuido en otros organismos que comparten parentesco con ese individuo. Este concepto permite entender la relación entre el altruismo y la genética. Dawkins explica que los genes egoístas pueden promover comportamientos altruistas hacia parientes, porque esos parientes tienen probabilidades altas de compartir los mismos genes.
Esta lógica está basada en la teoría de la selección por parentesco propuesta por W. de Hamilton, la cual sostiene que los individuos son más propensos a ayudar a aquellos con quienes comparten más genes, como hermanos, padres o hijos. El capítulo aborda conceptos como la relación genética, que indica la probabilidad de que dos individuos compartan un gen. Por ejemplo, la relación genética entre hermanos es de 50%, lo que implica que un gen egoísta que favorezca la supervivencia de un hermano aumenta la probabilidad de que el mismo gen sobreviva. Este razonamiento es aplicado para diferentes niveles de parentesco, como padres e hijos, tíos y sobrinos, o primos. Dawkins utiliza ejemplos para ilustrar cómo, en términos de evolución, los actos altruistas hacia los parientes pueden ser entendidos como estrategias para asegurar la propagación de los genes compartidos. Estos comportamientos altruistas, aunque puedan parecer desventajosos para el individuo, pueden ser ventajosos desde la perspectiva de los genes que sobreviven en los parientes beneficiados. Capítulo 7. Planificación familiar. Los organismos, especialmente los padres, regulan su reproducción y el cuidado de sus crías desde una perspectiva evolutiva. Dawkins expone que los padres, en lugar de maximizar el número de descendientes, buscan un equilibrio óptimo que les permita criar el mayor número posible de hijos que puedan sobrevivir y reproducirse, asegurando la transmisión de sus genes. Este comportamiento no es altruista hacia el grupo o la especie, sino egoísta, guiado por los intereses de los genes del individuo. Los genes que lleven a una planificación familiar eficiente tienen más probabilidades de prevalecer. El autor también refuta teorías como la de Wynne Edwards, que postulaba que la planificación familiar en los animales se realiza en beneficio del grupo o la especie. Dawkins argumenta que la selección natural no favorece la regulación de la natalidad por el bien del grupo, sino por los intereses individuales. Si un individuo tiene demasiados hijos, no podrá proveer adecuadamente, lo que reduce las posibilidades de que sus crías sobrevivan y, por tanto, disminuye la propagación de sus genes. En resumen, la planificación familiar en la naturaleza es vista como una estrategia egoísta donde los organismos optimizan el número de crías para maximizar sus oportunidades de éxito reproductivo. Capítulo 8. La batalla de las generaciones. El autor critica la visión reduccionista que limita la conducta humana a determinaciones genéticas, rechazando la postura de algunos críticos sociobiológicos que defienden un determinismo genético absoluto. El autor argumenta que aunque los genes ejercen una influencia estadística en la conducta humana, no son un destino ineludible. Asegura que el cerebro, al ser suficientemente independiente del genoma, puede rebelarse contra la tiranía de los reproductores egoístas. Se utiliza como ejemplo el control de la natalidad como una forma de rebotear contra el impulso biológico. La conclusión final es optimista y propone una visión donde el libre albedrío y la capacidad de cambiar las pautas genéticas preexistentes son posibles, abriendo camino a un futuro más libre e independiente del control genético. Capítulo 9. La batalla de los sexos. Este capítulo se adentra en la eterna guerra entre los sexos, una batalla que el autor describe como una guerra fría en constante evolución. Se explora la naturaleza dual del sexo, donde la selección natural ha favorecido estrategias reproductivas distintas para hombres y mujeres. El autor aborda cómo esta dinámica genera un conflicto inevitable: el deseo masculino por maximizar la cantidad de hijos, a través de múltiples parejas, choca con el enfoque femenino que prioriza la calidad sobre la cantidad. Este conflicto evolutivo se manifiesta en comportamientos como el exhibicionismo sexual masculino, las estrategias femeninas para atraer al mejor macho y la continua tensión entre seducción y rechazo. El autor advierte que este no es un conflicto sin salida. A pesar de los conflictos inherentes a esta dinámica, él propone una mirada esperanzadora hacia una sociedad donde la comprensión del pasado evolutivo pueda ayudar a construir relaciones más equitativas y satisfactorias en el futuro. Capítulo 10. Tú rascas mi espalda, yo cabalgo sobre la tuya. El autor se adentra en el fascinante mundo de la cooperación entre distintas especies, desvelando cómo esta simbiosis mutua ha sido clave para impulsar la evolución y asegurar la prosperidad de múltiples seres vivos. Empezando con ejemplos clásicos como las abejas polinizando flores o los peces limpiadores eliminando
parásitos de otros animales, el autor ilustra cómo ambas partes se benefician mutuamente de esta asociación. No solo se limita a estos casos, sino que explora asociaciones más complejas, como la relación entre mamíferos y microorganismos intestinales, mostrando cómo incluso en niveles microscópicos, la cooperación es crucial para la supervivencia. El punto central del capítulo es que este juego de ganar-ganar no es un accidente evolutivo, sino una estrategia fundamental para el éxito. La vida ha encontrado soluciones creativas para optimizar su existencia a través de la colaboración. Se argumenta que esta interdependencia entre especies es vital para mantener el equilibrio del ecosistema y es esencial para la propia supervivencia de cada especie individual. El autor nos invita a apreciar la belleza y complejidad de la vida a través de esta lente, revelando cómo la cooperación no solo beneficia a los individuos, sino que también contribuye a crear un tejido social complejo y vibrante en el mundo natural. Capítulo 11. Memes, los nuevos replicadores. Los memes, ideas que se propagan como virus culturales, exhiben un proceso evolutivo fascinante. El autor argumenta que los memes más efectivos o memorables se replican con mayor frecuencia, transformándose y dando lugar a nuevas variantes a través de un proceso similar al de la evolución biológica. Se compara el impacto cultural de los memes con el de la evolución biológica, destacando la capacidad de adaptación de los memes a diferentes contextos culturales y digitales. Esta adaptabilidad se observa en plataformas como Instagram, donde predominan los memes visuales llamativos, a diferencia de Twitter, que favorece memes textuales con contenido ingenioso o irónico. Además, se examina la influencia de la cultura en la interpretación de los memes. Un meme puede tener resonancias y significados diversos en diferentes grupos sociales debido a sus propias experiencias, valores e incluso lenguaje. Ejemplos concretos como el Doge o Lolcat, que surgieron en Internet, demuestran cómo estos memes evolucionaron con el tiempo, adaptándose a nuevas tendencias digitales y culturalmente relevantes para generar mayor impacto en las audiencias. Capítulo 12. Los buenos chicos acaban primero. En un mundo cada vez más competitivo, la idea tradicional de que solo la competencia despiadada conduce al éxito está siendo cuestionada. Este enfoque se basa en una visión miope que ignora el poder transformador de la cooperación y las relaciones positivas. El éxito real no se define únicamente por vencer a los demás, sino por construir un entorno donde todos prosperen. La idea central es que la colaboración y la construcción de vínculos sólidos pueden ser más efectivas para alcanzar resultados duraderos y significativos que la competencia feroz. Se argumenta que nuestra cultura actual, marcada por el individualismo y la búsqueda del yo sobre él, nosotros, ha distorsionado nuestra percepción del éxito, fomentando una mentalidad donde los demás se consideran obstáculos en lugar de oportunidades de colaboración. La clave para trascender esta visión limitada es reconocer el valor intrínseco de la cooperación. Las sociedades que abrazan la colaboración y la construcción de relaciones positivas experimentan un mayor crecimiento económico, social y cultural. Este cambio de enfoque requiere una transformación profunda en nuestra mentalidad. Debemos empezar a ver al otro no como un competidor a vencer, sino como un posible aliado para alcanzar objetivos comunes. La verdadera grandeza reside en construir puentes y trabajar juntos para superar los desafíos, creando una sinergia que eleva a todos los involucrados. Es importante destacar que la colaboración no significa renunciar a la competencia sana o la búsqueda de excelencia individual. Más bien, implica utilizar la competencia como un motor de mejora constante dentro de un contexto colaborativo. Las personas y las empresas que abrazan este modelo logran resultados más satisfactorios a largo plazo, generando un impacto positivo en sus vidas y en el mundo que les rodea. Capítulo 13. El largo brazo del gen. El legado evolutivo se extiende más allá de las características físicas, influyendo profundamente en nuestra conducta y elecciones. Nuestros genes, moldeados por millones de años de adaptación, transmiten patrones de comportamiento que afectan nuestras emociones, motivaciones e incluso nuestras relaciones sociales. Las pulseras genéticas operan en el trasfondo de nuestras vidas, dictando predisposiciones inherentes que impulsan nuestro andar a través del mundo. Desde la fascinación por ciertos sabores hasta la propensión hacia comportamientos específicos, el ADN se revela como un arquitecto silencioso de nuestra identidad.
Sin embargo, la influencia genética no es absoluta. El ambiente y las experiencias personales también juegan un papel crucial en cómo expresamos nuestros genes. El capítulo invita a contemplar la interacción compleja entre naturaleza y cultura, reconociendo que somos producto tanto de nuestro legado evolutivo como de nuestras vivencias únicas.